La Ventana, con Carlas Francino. Hoy se nos ha ocurrido cerrar la última ventana de la semana hablando de la relatividad del tiempo. Que alguien estará pensando, Einstein, no especialmente. Queremos poner el foco en la forma tan singular, tan particular, que tienen los años de pasar en la ficción. Que alguien preguntará, ¿esto es importante? No lo sé. Pero por si acaso abrimos nuestra Academia de Saberes Inútiles. Academia de Saberes Inútiles. Con Marta Fernández. Marta Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, no es nada importante, pero por eso nos gusta. Exacto, efectivamente. Yo lo he dejado ahí votando para que remataras. A ver, empecemos con cosas concretas, ya que estamos en el territorio de la ficción. ¿Por qué no se envejece igual en el pueblo de los Simpsons que en Hawkins? Que Claro, Hawkins es... el pueblo de Stranger Eso. Things. A ver, todos estamos de acuerdo en una cosa, que lo más extraño de ese pueblo no tiene que ver ni con Beckman, ni con los Demogorgons, ni con el renacimiento del pop ochentero, no. Tiene que ver con cómo se han hecho mayores esas criaturitas protagonistas. Bueno, esto ya ha sido muy comentado, sobre todo con la última temporada. Han pasado tantos años desde que se estrenó la serie que esos niños y niñas, alguna niña sobre todo, en fin, evidentemente se han convertido en adultos. Sí, muy adultos Sí. y muy adultas. Los personajes infantiles tenían al comienzo de la historia 12 añitos, esas eran las edades de los críos que les daban vida. Hablabas de las niñas, Millie Bobby Brown tenía 11 años y Gaten Materacho, que hace de Dustin, tenía sí. 13, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero en la última temporada que acabamos de ver han pasado 10 años en la realidad, pero en la ficción han pasado menos. Conclusión, que al final de la serie estamos viendo a un grupo de actores veinteañeros haciendo de chavalines de 16 años. ¡Will, ¿dónde estás? ¡Will Byers! Te juro que aquí está pasando algo. Pues sí, Winona, está pasando algo, y ese algo que está pasando son los años, no por ti que estás estupenda, sino por el resto. Y lo cierto es que no tenía que haber sido así, porque los creadores lo tenían todo muy calculado y habían planeado la serie para que pasaran 2 años entre cada temporada en la ficción y en la realidad. Pero sorpresa, la vida tiene otros planes, y entre esos planes estaba la pandemia y la huelga de guionistas. Por lo tanto, o sea, lo que pasó es que la serie se alargó más de lo que tenían previsto. Ya. Mucho más. Buah. En Estados Unidos han salido hasta los psicólogos a dar su opinión sobre el asunto. Dicen que como Stranger Things es una historia sobre la pérdida de la inocencia de unos niños, se hace raro ver que esos chavales pues ya son veinteañeros. También te digo que a los fans de la serie nos da un poquito Pues sí, igual, la verdad ¿no? que sí. Sí, y además esto Yo ha la he pasado... terminado ya también. Vamos, Sí. que es magnífica. Esto ha pasado siempre en la televisión. Vamos a acordarnos de otra serie con una legión de fans que se rodó también durante 9 años, como Stranger Things, y en la que vimos algunos personajes que pasaban de adolescentes a adultos sin darle tanta importancia. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Claro que Hay que ponerse sí. firmes. Cersei, nos ponemos firmes en el Juego de Tronos, o ganas, o mueres, o pasas de niño a adulto como Bran Stark, que empieza la serie como un mocoso que se subía a las almenas y acaba en el mismísimo Trono de Hierro. No he hecho spoiler porque lo ha visto todo el mundo. La diferencia con Stranger Things es que aquí dábamos por supuesto que los personajes iban sumando años y nos gustaba ver cómo crecían. Ya, pero esto en realidad pasa, esto ocurre en muchas series, Sí. ¿no? Y tampoco está mal. Coño, está el caso de Cuéntame, por ejemplo. Una de las gracias, uno de los atractivos de la serie era ver cómo iban creciendo los personajes, ¿no? Sí, y cómo va cambiando España, Exacto, y cómo eso se exacto. refleja en los Alcántara, pero ojo, porque hay otras series familiares en las que los personajes infantiles se hacen mayores de un capítulo a otro. Era una cosa tan Milagro. común en la Sí, televisión sí. americana de los 80 y los 90 que le pusieron nombre, el síndrome del crecimiento rápido en las telenovelas. Era lo que le pasaba a la niña de la familia de Los Problemas Crecen, una comedia mítica de los 80. Nació en un especial en la temporada 4 y 2 temporadas después tenía ya 6 años. Porque a los guionistas les venía mejor esa edad para escribir bromas y monerías. Y lo mismo pasaba con el hijo pequeño de esta otra famosísima familia televisiva. El príncipe de Bel-Air. De Bel-Air. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air.
Bueno, es la serie en la que Will Smith se iba a vivir con sus tíos ricos. Sí, vamos a dejar... Bel-Air, el príncipe Bel-Air. Bel-Air. Vamos a dejar para otro momento eso, el hecho de que, aunque Will Smith era ya un rapero famoso, en España no tuvimos ningún problema en traducir la canción de la cabecera y que la cantara otro, ala, con un par. El caso es que en la tercera temporada del príncipe de Bel-Air nace un nuevo primito, Baby Nicky. Y una temporada y media después la criatura tiene ya 5 años y más diálogo que el resto de los hermanos. Oye, ahora que lo pienso, en esta serie Will Smith era un buen ejemplo de un actor interpretando un papel con una edad que no es la suya y en fin, que se notaba un Sí, se poquitín, notaba porque era un mocetón. Hacía un chico que iba al instituto cuando se estrenó la serie en 1990 y tenía Will Smith 22 años. Cuando acabó tenía 28 añazos. Repetidor, súper repetidor. Súper repetidor. Sí, sí. Vamos, que dejó el príncipe de Bel-Air y se puso directamente a salvar el mundo en Independence Day. Oye, pero Claro. eso que has comentado antes de lo del síndrome de envejecimiento rápido, ¿por qué ocurría tanto en las series de los 90? Bueno, por 2 razones. Porque si estás haciendo una comedia, puedes escribir chistes muy graciosos para un niño de 6 años, pero no para un bebé, que le pones a decir gugutata. Pues claro. La segunda razón da un poco más de cosica, para decirlo claramente, porque legalmente era más difícil explotar a un bebé que a un niño actor más mayor. Los menores entre los 6 meses y los 6 años solo podían rodar 3 horas, pero cuando cumplían 10 años los horarios eran mucho más flexibles. Esa es también la razón de que muchas veces se elija actores más mayores para papeles de chavales, cuando se puede, porque claro, hay determinados casos en los que la serie solo funciona si el protagonista tiene la edad que tiene que tener en la pantalla. Y cuando funciona, pues puede acabar en premio. Oh, wow. Golden Globes. It does not feel real whatsoever. What an incredible journey me and my family have been put through. But, you know... Este que escuchamos es el chaval de adolescencia, bueno, vaya serie, agradeciendo el Globo de Oro, ¿eh? Sí, es el ganador más joven de la historia de los premios, no nos extraña nada. Owen Cooper tenía 14 años cuando rodaron y eso permitió que pudieran ensayar durante 4 horas y luego rodar otras 4 más, unas jornadas que eran totalmente necesarias para unos capítulos técnicamente muy complicados porque eran en plano secuencia. De adolescencia hemos hablado maravillas aquí en el programa. Fantástica, sí, es de verdad. fantástica, Muy recomendable. Necesario que la vean los chavales también de esa edad y por eso hay que destacar que es de las pocas ficciones en las que el chico protagonista tiene la edad que tiene que tener para es una que serie el público para ver se en familia. identifique. Sí. Totalmente, sí. Bueno, esto históricamente casi nunca pasa en los institutos televisivos desde la madre de todas las series de instituto. ¿Cuál es? A ver. A ver, hay que aclarar, dilo sí, tú. hay que tener mucho oído y una cierta edad para reconocer la sintonía, que es la de Sensación de Vivir. Aquí en una serie de la que vamos a hablar, que la sintonía era casi calcadita, oye. Bueno, son inolvidables, eso sí, la sintonía no, pero sí los hermanos Brandon y Brenda. La historia comienza cuando entran en un instituto de Beverly Hills, se supone que con 15 y 16 años, aunque en realidad eran 20añeros. Y así con todo el reparto, vamos, es que había una niña de la clase que tenía 30 años, que no lo estoy diciendo de broma, así la más empollona. Así que cuando ahora os quejáis de la edad de la muchachada de élite, tened en cuenta que solo es un ejemplo más de la relatividad del tiempo en los institutos televisivos. Acordaos de al salir de clase que los alumnos tenían casi la misma edad del profe, mi queridísimo Bruno Escuarcha, que les debía sacar media hora a los alumnos. Bueno, así que el Siete Robles, que era el instituto de al salir de clase, y Las Encinas, que es el de élite, no solo se parecen en la inspiración botánica de sus nombres, también en las edades geriátricas de su alumnado, que tampoco debe sorprendernos porque como nunca van a clase, pues es normal que suspendan, repitan y hagan el bachillerato con 30 años. Y luego hay otros institutos donde los personajes no crecen nunca, por más que pasen cursos y temporadas. Seguro que se te ocurre uno en un pueblecito americano que tiene como alumno a uno de los personajes más famosos de la televisión, si lo han mencionado ya. Pues ahora mismo no caigo. Sí, hombre. No caigo. Sí. A ver, que entre la sintonía. Bueno, los Simpsons, claro. Estaba pensando... Claro. Estabas pensando en actores de verdad. De carne y hueso, sí, claro. Pues también hay que hablar de los dibujos animados. Este es otro clásico. Los personajes animados nunca envejecen. Claro. Bart Simpson siempre tendrá 10 años. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Que quien tuviera su edad cuando se estrenaron Los Simpson en 1989 es ahora mayor que Homer, que se supone que tiene durante toda la serie entre 35 y 39 y que está fatal para su edad. Está fatal. Esto de tener siempre la misma edad es un poco en código de personaje infantil, por
Sí, eso, ¿eh? en Barrio Sésamo, ¿no? desde 1980. Otro día hablamos con Petra Martínez, que empezó ahí. Claro, Sí. Pues es que fíjate, cada 3 de febrero hay un personaje, Elmo, que cumple 3 años y medio, pero lo de no envejecer también sucede con otros. Por ejemplo, los universos Marvel son muy complicados para la edad. Tenemos al Capitán América, que entre que viaja en el tiempo, le meten en hielo, le ponen el suero del super soldado, está siempre en sus gloriosos y muy gloriosos 30 años, o Superman, que le vemos de niño y crece, pero luego se convierte en el hombre de acero y Botox, porque es que no tiene una arruga ese hombre. Pero lo mismo pasa con el espía más famoso de la ficción, James Bond, que lleva con la misma lozanía desde que entró al servicio de Su Majestad, que según el canon de las novelas es después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que cada vez que nos hemos quedado sin 007 ha sido porque sus responsables consideraban que los actores estaban mayores para la misión. Y luego hay personajes que no envejecen sin que haya motivo aparente. Os invito a que veáis otra vez Forrest Gump. ¿Os habéis fijado que la historia pasa a su alrededor y a Tom Hanks no le sale ni una arruga? Es que no, pasa de niño a Tom Hanks. Es verdad. Bueno, pero entre los personajes que nunca envejecen, mis preferidos son esos actores niños que nos deslumbraron cuando eran pequeños y que nos vuelven a impresionar mucho ya de mayores porque su talento natural se suma a años de experiencia, de tablas y de técnica. ¿Tú tienes algún niño actor que luego lo haya petado así preferido? Yo te diría, por ejemplo, Ricardo Gómez. Ay, el Carritos, además le conozco personalmente. Totalmente. Pero sí, ha hecho un carrerón después. Sí. En cine, en teatro, en otras series, pero aquel Carlitos diminuto que veíamos al principio de la serie, bueno, ha madurado muchísimo. Yo te diría, por ejemplo, hay más, pero yo te diría Ricardo Gómez. Bueno, pues yo también tengo uno, me gusta mucho Ricardo Gómez, pero el mío siempre será Críspulo, ese niño que gritaba en la Plaza Mayor buscando a su hermanito. Familia. Claro. ¡Chencho, contesta! ¡Chencho, hijo! ¡Chencho! Hay que encontrar a Chencho. ¡Chencho! Este niño que gritaba ¡Chencho! A ver si le pillaban por algún sitio. Este niño nació en Ciudad Real, pero cuando solo tenía 1 año su familia se trasladó a Madrid. Eran 6 hermanos. Les dieron un piso para familias numerosas que muy grande no era. Tenía 35 metros, y que cuando le tocó encarnar a Críspulo en la gran familia, al menos el contexto ya lo conocía de maravilla. La gran familia se rodó en el 62, se estrenó el año siguiente, fue su primera película, luego repitió personaje en La familia y uno más, y La gran familia, y 30 años después, que fue un programa piloto para hacer una serie de televisión. Pedro Mari Sánchez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues encantados de saludarte. Igualmente, un placer hablar con ambos. Siempre serás Críspulo para algunos y sobre todo para algunas que tengo aquí cerquita. Bueno, tengo que decirte que para esas algunas sé que has seguido mis trabajos y que me haya a ver siendo ya bastante adulto. Sí. De niño nada. Sí, a mí, claro, Críspulo es un personaje que se te queda clavadito, sí. Pero yo soy fan del Pedro Mari del principio hasta el Pedro Mari más teatral, porque es uno de los grandísimos actores. El Pedro Mari más país. Teatral tiene un proyecto que yo creo que deberíamos comentar, yo no tenía ni idea. ¿Vais a hacer la Escopeta Nacional en el Teatro Español? Sí, señor. Joder, ¿y cuándo va a ser eso? Ya en junio estrenaremos la Escopeta Nacional dirigido por Juan Echanove. ¿Eso se ha hecho alguna vez en teatro? Perdona, es que no tengo ni idea, Pedro Mari. No tengo ¿verdad? yo noticia. No tengo noticia, no. Pues eso es será la primera vez. Y bueno, me hace mucha ilusión porque yo he trabajado con Juancho muchas veces. Primero hemos compartido series, hemos compartido escena en teatro y me ha dirigido bastantes veces. Entonces ahora va a ir con la Escopeta, que es un proyecto muy ambicioso, muy grande, muy complejo, con un repartazo tremendo y la verdad es que tengo el privilegio de hacer uno de los personajes que son muy breves pero que son más especiales para mí dentro de la historia, ¿no? Que es la del padre Calvo, que en el cine lo interpretó Agustín González, a quien yo he dirigido en El Cántaro Roto hace ya muchos años. Oye, ¿alguna vez has tenido que hacer de más joven o de más viejo con la edad que tenías en ese momento? Pues mira, sí, yo siempre he parecido más joven de lo que era.
Entonces, muchas veces, pero nunca me ha tocado hacer, por ejemplo, un papel de un niño siendo ya un adolescente mayor. O sea, eso he tenido la gran suerte de que se correspondían más o menos con la edad. Pero a partir de un momento yo no envejecía, yo iba cumpliendo años y la verdad es que no tenía el aspecto de los años que me podrían corresponder para ser un padre de familia y tal. Entonces, bueno, pues era otro tipo de cosas. He tenido suerte en eso, pero me ha pasado una cosa curiosísima. Muchos personajes para cine me los he perdido porque das demasiado joven, demasiado joven. ¿Por ejemplo? No sé, infinidad. Quiero decirte, guiones, historias, películas que de pronto, no, es que das un chaval y yo ya con 35 años... Tan rubio, tan rubito y tan guapo. Pues mira, me llamó Jean-Jacques Sanot para hacer El nombre de la rosa, para hacer el personaje de Atso. Venía recomendadísimo por su ayudante de dirección, que era José Luis Escolar, que había trabajado conmigo en La Gaviota, en teatro y tal. Bueno, el tío estaba encantado y después de 2 horas me dice: Pedro, es que yo necesito un chaval que no haya olido nunca en su vida una mujer, que sea un adolescente, tú me das un hombre joven. Y dije, hombre, pero si yo pierdo todas las películas que me ofrecen porque soy joven, ¿cómo me voy a perder esta porque soy mayor? Pedro... Es una anécdota real. Sí. Pero tú de pequeño quisieron llevarte a Hollywood y tú no quisiste y tus padres tampoco quisieron. Quiero decir que ahí estuvieron contigo protectores y con vista. Muy protectores y con mucha vista, porque no suelen salir bien esas aventuras infantiles americanas. Claro. No, tampoco salen muy bien las de otros lugares, porque es delicado y requiere... Este mundo en fin, requiere atención, mimo, sabiduría y muy poco... Y nada de egoísmo por parte de los padres, ¿no? Entonces dijeron, no, el niño con 12 años, ¿dónde va a ir? Por más que le pongan un institutriz y nos pongan vuelos para ir a verlo. El niño tiene que estar en su casa y con sus hermanos y con sus padres. Esto yo creo que hicieron muy requete bien. Bueno, pues Pedro Mari, oye, muchísimas gracias por asomarte este ratito a la ventana, a esta Academia de Saberes Inútiles. Y oye, esperamos con muchísimas ganas este proyecto de la Escopeta Nacional. Estamos deseando. Qué bueno, será fantástico. Yo creo que sí, vamos a poner todo nuestro empeño y nuestro, en fin, el talento que tengamos y la experiencia que tengamos. Y la ilusión. Cuídate mucho, amigo. Guapos, un abrazo grande. Mira, te ha devuelto el piropo. Ay, qué maravilla, por favor. Bueno, pues son cosas de la edad. Son cosas de la edad y con estas cosas de la edad cerramos hoy la ventana. Feliz fin de semana y hasta el lunes. Adiós. Feliz fin de... quiere inventar.